Y bueno, hermanos, hoy quería hacer una pregunta para comenzar. ¿Cuál es nuestra verdadera marca? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo primero que las personas podrían decir de nosotros? Y me ponía a pensar que tal vez, no sé, somos excelentes deportistas. Nos conocen por la actividad física que hacemos. Otros tal vez somos muy buenos para cocinar y nos conocen por la buena sazón que tenemos para la comida. Es posible que nos destaquemos como profesionales o como buenos estudiantes. Podemos ser personas con mucho carisma y extrovertidos, muy graciosos y entonces le caemos bien a todos. O puede ser que nos conozcan por ser personas severas pero rectas, que no soportan nada que se haga fuera de las normas. Saben, hay muchas cosas que nos distinguen y que hacen que seamos nosotros. Pero, ¿cuántas personas nos conocen porque somos justos y amamos a los demás? ¿Cuántas personas pueden decir que en lo primero que piensan cuando mencionan nuestro nombre es en el amor que tenemos por los demás o en la justicia en la que vivimos? Saben, es posible que en este momento estén pensando y digan, bueno, Pepe, eres muy cerrado, todo lo espiritualizas. Creo que podemos ser conocidos por nuestras diferentes habilidades. Y creo que la idea no es perder lo que tal vez nos identifica de forma especial. La pregunta es si las personas ven nuestra marca verdadera como hijos de Dios. La semana pasada, Marcelo nos dijo que somos claramente visibles, porque no practicamos el pecado, sino que practicamos la justicia. Y no quiere decir que ya no pecamos nunca más, sino que el pecado ya no es la práctica constante en nuestra vida. El pecado no es lo que domina nuestra vida, sino que estamos atentos a hacer la voluntad de Dios y a practicar su justicia. Y saben, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 10, y a partir del versículo 10 y hasta el versículo 18 vamos a leer lo que Juan tiene que decirnos en esta mañana. Y bueno, lo que el Señor tiene que decirnos a través de Juan en esta mañana. Primera Juan, capítulo 3, versículos desde el 10 hasta el 18. Y la palabra del Señor dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, como vimos la semana pasada,
Juan estaba hablando de cómo los hijos de Dios somos claramente visibles porque no practicamos el pecado y practicamos la justicia. Y en estos versículos que acabamos de leer hoy, vamos a ver la verdadera marca que tenemos como hijos de Dios. Y esa marca es el amor que el Señor nos ha dado a través de Jesús. Pero saben, vamos a ver que primero, el amor de Dios en nosotros a través de Jesús muestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Y segundo, el amor de Dios a través de Jesús nos transforma por completo. Entonces, vamos al primer punto que nos dice que el amor de Dios a través de Jesús muestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Y los versículos 10 y 11 dicen, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el versículo 10, Juan nos dice que la forma de reconocer entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es ver si practica o no la justicia y si ama o no ama a su hermano. Y a través de los siguientes versículos va a hacer una y otra vez el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice porque, es decir, Juan está diciendo, la razón por la que es evidente la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es el mensaje que han oído desde un principio. Ese mensaje de amor al prójimo, el amor de los unos por los otros. En un anterior mensaje me tocó hablar acerca del antiguo mensaje y del nuevo mensaje. Ahora, no sé cuántos recordarán el tema. Está en los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Juan hablaba de un antiguo mandamiento, el de Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hablaba de este antiguo mandamiento con un nuevo entendimiento a la luz de nuestro Señor Jesús encarnado, que está en Juan 13:34, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Ahora, este mandamiento lo oyeron los hermanos desde un principio. La predicación de las buenas nuevas de salvación tienen como mensaje central el amor que el Señor ha tenido por nosotros al entregarse a sí mismo para proveer salvación. Y eso es lo que Juan dice en el pasaje que estamos leyendo. En el versículo 16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. A través del amor de Jesús hacia nosotros podemos entender verdaderamente el amor. Él puso su vida por nosotros. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Ahora, en el versículo 12, Juan pone el ejemplo de Caín. Caín era el primero de los hijos de Adán y Eva, el tercer humano en la faz de la tierra. Lamentablemente, por la condición en la que quedó la humanidad después de la caída, Caín nació con un corazón que estaba completamente alejado de Dios. Juan dice, Caín era del maligno. En palabras del versículo 10, Caín era hijo del diablo. Caín no consideraba a Dios en su vida. Y como dice el versículo 12, sus propias obras eran malas. En contraste estaba Abel, el hermano menor de Caín. Y como dice el versículo 12, las obras de Abel
de su hermano eran justas. Ahora, Juan nos está mostrando el centro de todo, nos está mostrando el problema central de la humanidad en su conjunto. Somos pecadores y estamos separados de Dios. ¿Saben? Caín no era malo porque estaba haciendo cosas malas. Y Abel no era bueno porque estaba haciendo cosas buenas. Lo que dice Juan es que Caín era del maligno, es decir, Caín era malo. Y porque era malo, entonces hacía cosas malas. Por eso mató a su hermano. Su obrar desde un principio estaba corrompido. Lo que había en lo más profundo de su corazón lo llevaba a obrar maldad. Por otro lado, vemos a Abel como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran justas. Como dice el versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Saben, las obras de Abel eran buenas porque primero él había nacido de Dios. Y creo que la pregunta que siempre sale cuando vemos la historia de Caín y Abel es: ¿por qué Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado a Caín y a su ofrenda? Eso dice en Génesis 4, los versículos del 4 al 5. Caín presentó una ofrenda y su hermano Abel también. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? ¿Acaso Dios prefería una buena carne asada en vez de una rica ensalada? Y podemos dar muchas respuestas. Pero Juan, en el pasaje que estamos estudiando, nos da una respuesta clara y sencilla. Las obras de Caín eran malas porque Caín era del maligno. Entonces, Caín aborreció a su hermano y lo mató. El amor de Dios no estaba en Caín. Y como dice el versículo 14 de 1 Juan 3, el que no ama permanece en muerte. Y la consecuencia fue lo del versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. El problema de Caín era que estaba muerto espiritualmente. Por sus obras se podía ver que era un hijo del diablo, porque no practicaba justicia. Y se amó más a él que a Dios y más a él que a su hermano. Entonces, la consecuencia final fue que él lo mató. Pero saben, eso es solo una parte del problema. Porque las personas como Caín tratan de hacer ciertas cosas para complacer a Dios a su manera. Caín llevó su ofrenda de los frutos de la tierra. Eso es lo que dice Génesis. Él pensó que Dios se sentiría agradado por lo que estaba haciendo. Llevarle una ofrenda, un regalo al Señor. Pero no vivía conforme a la voluntad de Dios. Sus obras eran malas. Él vivía en ese dualismo del que nos hablaba Marcelo la semana pasada. Ese dualismo en el que podemos pensar que si nosotros salpicamos nuestra vida con algunos actos espirituales, algunos actos religiosos, estamos agradando a Dios. Si de vez en cuando nosotros damos una ofrenda al Señor, sea material o sea espiritual, si nosotros hacemos un sacrificio por Él, Dios se va a sentir feliz con nosotros. Y entonces separamos lo que tiene que ver con Dios de lo que tiene que ver con nosotros.
Yo muchas veces escucho hablar a las personas de mi vida espiritual y mi vida secular. Tengo una vida espiritual y tengo una vida espiritual y una vida secular. La tendencia del ser humano desde el principio es hacer una división en la que queremos agradar a Dios con algunas cosas, llevando una ofrenda a Dios, pero luego queremos satisfacernos a nosotros mismos haciendo otras cosas. Y la verdad que eso se convierte en una vida doble. Porque en mi vida espiritual hago algunas cosas que tienen que hacer los cristianos. Y en mi vida secular hago cosas que pueden estar en contra de la voluntad de Dios. Pero eso es lo que dicta el mundo y eso es lo que además yo quiero hacer. Ahora vemos el contraste con Abel. Y saben, todo es mucho más simple porque él era un hijo de Dios. Entonces sus obras eran justas. Él no tenía que vivir preocupado en el dualismo de complacer a Dios y luego satisfacerse a sí mismo. Abel era un hijo de Dios y por eso podía tener una vida íntegra, no una vida dividida. No estaba preocupado en una vida espiritual y en una vida secular. Él vivía como hijo de Dios. Entonces, al vivir como hijo de Dios, podía buscar de lo mejor que tenía para dárselo como ofrenda a Dios. Porque en realidad toda su vida era una ofrenda a Dios. No estaba tratando de cumplir con un requisito. Era algo que salía de él porque el Señor había obrado en Abel. Entonces Caín era injusto y sus obras eran malas. Abel era justo y sus obras eran justos. La injusticia, el pecado, te lleva al odio. La justicia que nos da el Señor nos lleva al amor. Y como vamos viendo a través de esta carta, Juan hace esos contrastes. No hay un punto al medio, no hay un punto intermedio. ¿Somos hijos o no somos hijos? ¿Somos justos o somos injustos? ¿Amamos u odiamos? No hay un equilibrio entre el amor y el odio. ¿Es uno o es el otro? No pueden ser los dos. Más adelante Juan dirá en el versículo 20 del capítulo 4, si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Saben, con mucha frecuencia, mientras aconsejamos a hermanos y hermanas, principalmente por problemas de parejas, he escuchado decir lo siguiente: ¿sabes? Yo amo a Dios. Mi relación con Él es perfecta. Y el Señor sabe bien eso. Pero el problema que tengo es con este que ya no soporto. Lo odio, no puedo más. Él arruina toda mi paz. Y pasa exactamente lo mismo, tal vez, con el varón. Según Juan, según lo que Juan está escribiendo, esto no puede existir. Definitivamente no hay. No puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. Nuestra teología, es decir, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros decimos que se debe hacer, debe ir de la mano con nuestro actuar. No podemos decir que amamos a Dios y luego maltratar a nuestro hermano. Más bien, nuestra marca como verdaderos hijos de Dios es el amor que tenemos los unos por los otros. Cuando Jesús habla con sus discípulos en Juan 13:35 les dice, en esto conocerán
todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y como decía Mache, somos claramente visibles porque no practicamos el pecado, sino que practicamos la justicia. Y nuestra verdadera marca es el amor que tenemos los unos a los otros. El amor de los unos por los otros muestra que somos hijos de Dios. Ahora, lo increíble es que ese amor no es un amor que sale de nosotros de una forma natural. Es el amor de Dios a través de Jesús en nuestra vida, reflejándose hacia nuestro prójimo. Y eso muestra que realmente el Señor está obrando en nosotros, que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero ahora, como dice este pasaje, no solo se refleja como un sentimiento, sino que el amor de Dios a través de Jesús nos transforma por completo. El amor de Dios a través de Jesús nos transforma por completo. ¿Saben? El Señor nos amó de tal manera que envió a Jesús para que, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Como dice el versículo 16, hemos llegado a conocer el amor al ver que Él puso su vida por nosotros. Llegamos a conocer algo cuando lo experimentamos en carne propia. Una cosa es mirar la imagen de un atardecer en la playa. Podemos ver algo increíble con colores hermosísimos. Pero ¿saben? Lo incomparable es poder estar parado a la orilla del mar, el momento en el que el sol se va perdiendo en el horizonte y puedes ver, puedes sentir, puedes oler, puedes escuchar ese momento. En el versículo 16, Juan va más allá y nos dice, Jesús puso su vida por nosotros. Entonces, al haber experimentado esto, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Saben, creo que nos gusta pensar en el amor del Señor hacia nosotros. Nos apasiona saber que Jesús puso su vida por nosotros, nos emociona. Pero lo que acabo de leer ya no nos gusta tanto. Como Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La transformación que el Señor obra a través de su amor en nosotros no solo tiene que ver con lo que nosotros sentimos o con lo que nosotros pensamos. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Por eso Juan será sumamente directo en el versículo 18 al decir, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Como decía hace un momento, podemos decir yo amo a Dios y no amar a nuestros hermanos. Eso está mal. Pero también está mal decir yo amo a Dios y también decir yo amo a mi hermano. Pero eso quede solamente en palabras, en teoría. Y hay un gran riesgo en la iglesia, y es que solo nos quedamos con la teoría. Tal vez somos increíblemente meticulosos en estudiar la palabra, en conocer la palabra y repetir lo que la palabra dice. Podemos tener todos los conceptos correctos de lo que es el amor, pero de nada sirve si esos conceptos no están puestos en práctica, si no se convierten en hechos
reales. De nada sirve decir a una persona, te amo, si solo son palabras que decimos con nuestra boca. El amor de Jesús no se quedó en palabras. Hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. Porque a través de su amor nosotros tenemos salvación y estamos junto con nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. El mandamiento es como Él nos ha amado. Nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Juan pone un ejemplo práctico en el versículo 17 y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Saben, una forma práctica de mostrar el amor a nuestros hermanos es proveer para su necesidad. ¿Nos ha provisto el Señor materialmente? Vemos que hay hermanos que están en necesidad. Si el Señor ha obrado en nosotros, Él abrirá nuestros corazones para dar con generosidad. Saben, doy gracias al Señor porque Él ha puesto en el corazón de hermanos dar generosamente a la iglesia. Uno de los ministerios que más me emociona es el de la canasta de amor, porque podemos llegar a los hermanos que están en necesidad con víveres que les va a ayudar en estos tiempos tan difíciles, donde algunos han perdido el trabajo o han dejado de percibir dinero por la actividad que estaban desarrollando. También veo a hermanos, hermanas, llevar comida día a día a algunas familias que están pasando por esta horrible enfermedad. Creo que puedo decir que son hermanos al que el Señor ha provisto para que puedan bendecir a sus hermanos que están padeciendo necesidad. El amor de los unos a los otros se puede ver de forma práctica en la iglesia. En Hechos vemos que la iglesia primitiva tenía un compromiso claro con los hermanos para poder compartir los unos con los otros. En el capítulo 4, los versículos 34 y 35 dice que no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según la necesidad. Creo que es difícil poder imaginar lo que está escrito en estos versículos. Porque los hermanos estaban tan comprometidos los unos con los otros que estaban dispuestos a deshacerse de lo que tenían. A través de la generosidad ellos podían mostrar la preocupación que tenían los unos por los otros. Se podía ver de una forma clara, de una forma palpable, el amor de los hermanos. El Señor estaba transformando a los hermanos por completo. Estos hermanos no solo decían, hermanito, te amo. Hermanito, que el Señor te bendiga y te prospere. Hermanitos, que Él te provea. Mostraban ese te amo con hechos y en verdad. Pero, ¿por qué Juan decía todo esto? ¿Por qué Juan estaba hablando de todo esto a los hermanos? ¿Saben? Porque como hemos estado hablando a través de todas estas prédicas de Primera Juan, los falsos maestros estaban diseminando falsas enseñanzas. Ellos hacían énfasis en que lo importante era el conocimiento que ellos impartían. No importaba si aborrecías a una persona.
No importaba si estabas peleado con tu esposo o con tu esposa, siempre y cuando estuvieras de acuerdo con lo que enseñaban. No importaba si veías a un pobre que no tenía que comer y no hacías absolutamente nada. No importaba si la iglesia estaba pasando necesidad. Lo importante era lo que tú tenías como conocimiento. Además, lo importante era lo espiritual, no era lo material. Lo que valía era lo que tenías en tu cabeza, la gnosis que te habían dado, ese conocimiento. La práctica, los hechos eran algo secundario. Lo material, lo físico, era algo que en algún momento se iba a terminar, entonces no era necesario prestarle atención. Ahora, no estoy diciendo que lo material es lo más importante, pero con la doctrina que ellos predicaban era fácil desentenderse de las necesidades de los hermanos y dejar que pasen frío, dejar que pasen hambre, dejar que las cosas no lleguen a concretarse. Pero Juan dice, si ves que tu hermano está pasando necesidad y no tienes compasión de él, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios habita en ti? Juan recurrentemente habla del amor en toda su carta, porque eso era lo que más estaba faltando en la iglesia. Las falsas enseñanzas estaban llevando a la iglesia a centrar su mirada en el conocimiento, en la sabiduría. Pero no en el conocimiento y la sabiduría del Señor, sino en esa gnosis que habían recibido estas personas supuestamente iluminadas. Y saben, puede ser que el amor también sea lo que más falte en la iglesia en nuestros días. Y no lo digo por nuestra iglesia solamente. Creo que es una carencia que puede estar presente en toda la iglesia a nivel mundial. Pero hay algo más que trae esa verdadera marca en nosotros. Y saben, es algo que seguro no nos va a gustar. Con la transformación que el Señor está obrando en nosotros, a través del amor de nuestro Señor Jesús, viene el odio que el mundo tiene hacia los hijos de Dios. Los versículos del 11 al 13 dicen, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Si somos hijos de Dios, no debe extrañarnos que el mundo nos odie. ¿Por qué Caín odiaba a Abel? Porque lo mató. Porque él veía que sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. En Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y luego en la oración que el Señor hace por nosotros, en Juan 17, 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Saben, el mundo nos odia porque no hacemos lo que el mundo hace. Si el mundo nos odia, es porque no somos del mundo. Entonces, si el mundo nos ama, algo raro está pasando. Caín mató a Abel porque las obras de Abel acusaban a Caín de la injusticia que él vivía. Él aborreció a su hermano y lo asesinó. No tendríamos nosotros razón para pensar que podríamos recibir algo diferente.
Jesús nos lo dice. Me han odiado a mí, también los van a odiar a ustedes. Ahora, tal vez no nos maten físicamente, pero seguro que recibiremos ese odio. ¿Saben? Porque somos hijos de Dios. Vamos a ser criticados, se van a burlar de nosotros. Pero Jesús nos advierte y nos dice, se han burlado de mí, me han aborrecido, incluso me han matado. ¿Por qué tendrían que esperar ustedes algo diferente? Y luego de decirnos en el versículo 13, Juan, no se maravillen si el mundo los odia. Lo más importante que debería llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza es lo que dice el versículo 14. Que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque amamos a nuestros hermanos. Nos amamos los unos a los otros. Esa es la marca verdadera. Como dijimos, nuestra marca verdadera es el amor que tenemos los unos por los otros. Y es el amor que Dios, a través de Jesús, muestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Y lo segundo es que a través de Jesús, Él nos transforma por completo. Pero ahora, ¿saben? Si se dan cuenta, es una marca que Él nos ha dado. Es el amor de Dios a través de Jesús. No es el amor, no es un amor que brota de nosotros o que nosotros hemos buscado. No es una marca que nosotros estamos buscando desesperadamente. Es lo que el Señor ha decidido hacer en nosotros. Es algo que Él nos da. Es Él quien ha escogido obrar en nuestras vidas. Entonces debemos examinarnos para ver si ese amor está presente en nosotros. Si ese amor está en nosotros y está mostrando a los demás que somos verdaderamente hijos de Dios. Y es ese amor que está transformando nuestra vida por completo. Quiero que podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y meditar por un momento en lo que la palabra del Señor nos dice. Y que podamos orarle al Señor y decirle, Señor, gracias por ese amor que tú nos has dado. Y te pido que sea una marca que realmente es visible en nuestras vidas. Y quiero que hagas que ese amor no solo sea de palabra, no solo sea de lengua, sino que sea de hecho y de verdad. Padre amado, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y podemos ver lo que tú quieres para nosotros. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a vivir ese amor que tú nos has dado. Señor, si tú nos has tocado, si tú has obrado con tu amor en nuestra vida, que Señor, ese amor nosotros podamos mostrarlo, podamos reflejarlo a nuestros hermanos. Y que no sea simplemente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Y que las personas puedan ver nuestra verdadera marca. Que puedan ver que somos realmente tus hijos. Te damos gracias, Padre.
en el nombre de tu Hijo amado. Amén.